Este video es para quienes quieren implementar una calculadora de costos en su entorno de trabajo. Una calculadora de costos es una herramienta fundamental para la persona que quiera vender algo, que ya tenga pensado un producto o servicio, el proceso de producción claro y quieran saber en cuánto debería venderse ese bien o servicio. Es un tema extenso porque la contabilidad de costos es un libro abierto. Diseñé un manual que sirva como base. Entonces, calculadora de costos y presupuestos, un fundamento para emprendedores. Introducción. Antes de empezar con los cálculos, vamos por partes. Primero, ¿qué es un presupuesto? Porque estamos hablando de costos como concepto y presupuesto también como concepto. Son dos conceptos complementarios. Vamos por el primero. El presupuesto es, como su nombre lo indica, una presuposición, es decir, una estimación anticipada, obviamente de dinero. En el contexto de la contabilidad, es una herramienta fundamental para planificar y proyectar situaciones financieras. Ejemplo, el presupuesto familiar es algo mundial. Este ejemplo consta de un encabezado, un cuerpo y un pie de página, que sería evaluar los resultados. Cuando hablamos de presupuesto familiar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número de personas y el periodo de tiempo. Luego, al estimar los egresos, hay que estimar todo lo que se necesita para subsistir durante ese periodo de tiempo. Luego, hay que estimar los ingresos, entradas de dinero que serán usadas para solventar los gastos, el salario de uno de los tutores. Y por último, la evaluación de los resultados, que sería a los ingresos restarle los egresos. Como podemos notar, el presupuesto está en contra, ya que los ingresos son menores a los egresos. Por esto es esencial el uso del presupuesto, porque así podemos modificar nuestro estilo de vida en base a nuestra capacidad adquisitiva. Segundo, ¿qué es un costo? El costo es el segundo concepto complementario de la calculadora de costos. Entonces tenemos que, en el contexto de la contabilidad, es una inversión que se incurre para producir un bien o servicio, con el propósito de venderlo. Se diferencia de un gasto, que es una erogación de dinero. Erogación es salida, es terminología contable, pero es importante que se familiaricen con ella, que se incurre para consumirse. Entonces, la contabilidad nos está enseñando la diferencia entre costo y gasto. Hablamos de costo en el contexto de el proceso de producción de un bien o servicio, cuando algo está destinado para la venta. Y el gasto es cualquier salida de dinero para ser consumida. Los costos de un bien o servicio están compuestos por tres elementos. La estructura de la calculadora de costos, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Esos son las inversiones que conlleva hacer un bien o un servicio. Entonces supongamos que ustedes quieren vender algo. Ese algo está compuesto por materia prima, mano de obra y costos indirectos. Igual cualquier cosa que ustedes compren. En el caso de materia prima, son los materiales que se transforman en un bien o servicio. Ejemplo, la harina de trigo para hacer pan.
La mano de obra es la remuneración del personal operativo. Se diferencia de la mano de obra indirecta, que es la remuneración del personal administrativo para gestionar la actividad económica. Entonces aquí la contabilidad nos cataloga. El personal operativo entra dentro de los costos y el personal administrativo entra dentro de los gastos de una empresa. Por ejemplo, la mano de obra sería el panadero en una panadería. Ahora, costos indirectos de fabricación. El término puede sonar ambiguo. También se denominan gastos generales de fabricación. Son otras erogaciones, o como les había dicho, salidas de dinero que se incurren para producir un bien o servicio, pero afectan la producción general y no un bien o servicio específico. Entonces, supongamos que un pan. Yo puedo calcular cuánta harina de trigo tiene ese pan y puedo calcular cuánto tiempo gasta el panadero en hacer ese pan. Pero no puedo calcular exactamente cuánta depreciación gasté en la producción de ese pan. ¿Por qué? Porque resulta que una panadería no solo produce un tipo de pan, produce varios. Y durante ese proceso, la maquinaria se usa de forma general y no podemos ser tan exactos en cuanto a los costos indirectos de fabricación. Por eso se denominan indirectos, aunque sí afectan el precio de venta del producto. O sea, sí se tienen en cuenta, pero de forma estimada. Más adelante lo vamos a desarrollar con ayuda de promedios para calcular los costos indirectos de fabricación. Ejemplo técnico: pan casero sin amasado. Par de tablas representarían un resumen del formato de la calculadora de costos. También consta de un encabezado, un cuerpo que sería los costos de materia prima, de mano de obra y costos indirectos, y un pie de página que sería el análisis financiero. Este producto, una unidad, por un periodo de 0,3 horas. No se confundan, estoy utilizando un formato general que es dos decimales después del entero para mejorar la organización del documento. Esta cantidad sigue representando el 1 y esta cantidad representa un tercio de una hora, digamos que 20 minutos aproximadamente, porque de esa forma en Excel puedo formular sin cometer errores. Entonces es importante mantener un formato estándar a la hora de escribir en Excel. Entonces tenemos materia prima, harina de trigo, sal, levadura y agua. Cantidad comercial, bueno, aquí no se especifica, pero hablamos de gramos. 2270 gramos de harina de trigo. Pero cuando me refiero a cantidad comercial, vendría siendo la cantidad que me vende el proveedor. La cantidad procesada
es la cantidad que voy a usar en el proceso productivo, en este caso la receta de pan. Entonces para esta receta solo se requieren 450 gramos de harina de trigo, pero obviamente a mí el proveedor no me vende 450 gramos, me vende una bolsa de 2270 gramos, pero yo necesito este dato y este dato, cuánto me vende y cuánto me vale, para calcular cuánto vale la cantidad del proceso productivo. Sencillo, haciendo uso de la regla de 3. Entonces, aquí lo que hice fue, al precio de compra, lo dividí. Aquí no utilicé la regla de 3. Aquí usé el método inverso. Al precio de venta lo dividí en la cantidad comercial. Eso me dio el precio por gramo. Entonces, esta primera parte me da el precio por gramo y al multiplicarlo por los 450 gramos de harina me da el costo de lo que gasté, de lo que consumí en el proceso productivo. Y así hice con la sal, la levadura y el agua. De esa forma tenemos que las materias primas me cuesta para preparar una unidad de pan me cuesta $1,33, muy diferente a los $13 que gasté en materias primas. Pero es que si se trata de un proceso productivo, yo voy a gastar toda mi materia prima en producto. Y así sucesivamente voy a calcular la mano de obra, los costos indirectos y al final el precio de venta de ese producto. Tanto el presupuesto como la calculadora de costo tienen un formato que se asemeja a, a cualquier documento de texto, con un encabezado, un cuerpo y un pie de página. Esto para que lleven la información organizada. Entonces, ya sabemos qué es un presupuesto y qué son costos. ¿Cuál es la diferencia entre costo y presupuesto? Bueno, son dos herramientas de cálculo para dos situaciones financieras, diferentes pero complementarias. El presupuesto para antes de un gasto y el costo para después de una inversión. En el caso de producir un bien o servicio, el presupuesto no se utiliza tanto para antes del proceso productivo, sino que se utiliza después del proceso productivo. Acá el presupuesto se utiliza para proyectar una situación anual luego de que se calcula el precio de venta de un producto. En el presupuesto anual se estima cuánta producción se va a vender en un periodo determinado, digamos un mes, y luego a 12 meses. Y así es como el presupuesto y el cálculo de costos se complementan. Contexto. Bueno, ya pasamos lo que es la introducción, algunas dudas que teníamos sobre un costo y un presupuesto. Ahora hay que profundizar un poco más dentro de lo que es una calculadora de costos y presupuestos. ¿Qué es una calculadora de costos y presupuestos?
En el contexto contable es una herramienta que permite evaluar la viabilidad financiera de un proceso productivo. Comprender los costos reales facilitan establecer precios de venta razonables, mientras que anticipar los costos futuros optimiza el uso eficiente de los recursos y mejora la toma de decisiones basado en datos concretos. Entonces, esto era lo que les decía. Una vez ustedes tienen un precio de venta y un proceso productivo calculado, lo que hacen es proyectar esa venta a un año. Y de esa forma, con ese presupuesto, estimar la viabilidad del proceso productivo en general. Y así saber cuánto van a gastar, cuánto van a ganar en un periodo determinado. Esto es teoría importante para el cálculo de costos, la clasificación de costos. Hay diferentes tipos de costos. Se agrupan en tipos de costos para posteriormente usarlos para calcular diferentes razones financieras. Por ejemplo, qué tipos de costos son más altos, qué tipo de costos son más bajos y poder analizar mejor el proceso productivo. Entonces, tenemos por relación los costos directos e indirectos. Los costos directos se identifican fácilmente con un proceso, con un producto o servicio. Ejemplo, materia prima y mano de obra. Los costos indirectos no se asocian directamente, por ejemplo, el alquiler y los servicios públicos. Por comportamiento, los costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen constantes ante cambios en la producción. Ejemplo, el arriendo o el alquiler es lo mismo. Y los costos variables son aquellos que cambian según el volumen de producción, o sea, la materia prima. Tercero, por función. Los costos de producción son los insumos necesarios para transformar la materia prima o prestar un servicio. Los costos de producción agrupan los tres primeros elementos del costo. Luego tenemos los gastos de administración, sueldos, papelería, servicios. ¿Por qué los servicios entran dentro del grupo de gastos de administración y también en ocasiones entran dentro de los costos indirectos? A ver, pasa que cuando una empresa es pequeña o está iniciando sus actividades, la mayoría de los gastos de esta empresa, incluyendo los servicios públicos que utiliza para el proceso productivo, se incluyen dentro de los costos indirectos de fabricación. Pero a medida que la empresa va creciendo y va gastando más servicios, ya no se tienen en cuenta solo los servicios que entran dentro del proceso productivo, sino los servicios que entran dentro del personal administrativo. Entonces ya no reflejarían un precio de venta razonable. Los servicios serían tan altos que ya no harían parte de los costos del producto, sino que entrarían en los gastos de administración. Entonces es importante diferenciar eso. Hay algunos servicios que sí entran dentro del producto, los que son consumidos por el producto, y los servicios, me refiero a la luz, el agua, el gas, que no son absorbidos por el producto. Por eso no entran dentro de los costos, sino dentro de los gastos administrativos. Luego tenemos los gastos de venta.
publicidad, comisiones, paquetes. Igual pasa con los gastos de venta. A veces cuando una empresa es pequeña y, por ejemplo, incurre en una publicidad, incorporan esa publicidad dentro de los costos porque afecta indirectamente el precio del producto y la venta del mismo. Pero luego, cuando la publicidad aumenta y el gasto aumenta, ya no se incluye dentro del producto, porque el producto alcanzaría un valor muy elevado y ya no sería rentable, ya no sería adquisitivo para las personas. En conclusión, la calculadora de costos y presupuestos no son exclusivas de grandes empresas, sino una parte fundamental de todos los procesos productivos. Comprender qué son los costos, cómo se clasifican y cómo se aplican contribuye a una viabilidad financiera sostenible a largo plazo. Además también cómo se proyectan, porque así sabemos cuánto va a ser nuestro gasto mensual, teniendo en cuenta además los ingresos que nos genera un periodo determinado. Entonces, por eso estos dos conceptos van de la mano.